Buenas noches a todas, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Ya sabéis, soy Ángela Albuisé, os estoy hablando aquí desde La Rioja, en España. Y bueno, pues hoy os voy a explicar un poquito lo que es el vino de Rioja, un poco cómo se hace, la clasificación que tiene y lo que ha supuesto para mí encontrar el vino en esta tierra. Porque como ya he explicado, soy valenciana y bueno, llevo unos cuantos años viviendo aquí en Logroño. Si hablamos de vino de Rioja, lo primero que podemos destacar de él es que tiene una garantía de calidad y una afinidad con el consumidor que nunca jamás nos va a dejar tirados. Va a ser siempre o casi siempre un vino que se pueda recomendar. Un estilo fiable y un estilo muy reconocido. Esto se debe a que tiene una geografía excepcional y es un cruce. La Rioja está en un cruce entre una España atlántica, que es la parte norte, Castilla, y España mediterránea, que es toda la parte de Levante, que sería Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía. Ha sabido promocionar una uva que con el tiempo, ahora luego os explico por qué, es una identidad, un sello de la comunidad y de este vino, que es la uva Tempranillo. Y sobre todo lo que cabe distinguir en Rioja es lo que es una tradición, el prestigio del nombre Rioja y sobre todo cómo se ama el vino en esta tierra y lo que representa para la gente que trabaja, que tiene sus bodegas, para las familias, cómo lo viven, es el estar mimando grano a grano, mimando lo que son las vid, la recolección, todo. Yo os invito a que vengáis, si podéis venir por aquí, por la parte norte, en Logroño, en La Rioja, en España. Si venís, que me preguntéis, que me digáis y yo estaré encantada de deciros sitios, bodegas pequeñas, familiares, que os expliquen cómo lo viven y cómo hacen ellos su vino. El vino en La Rioja, os voy a explicar un poquito lo que es la historia, no se remonta solo a hace poco tiempo. Ya con la llegada de los romanos existen lagares donde ya pues ellos fabricaban lo que era su vino. Entonces, bueno, pues desde ese momento se hace vino aquí en Rioja. Pero es con la Edad Media cuando empiezan a ver las primeras evidencias documentadas del nombre de Rioja, ¿no? Que se lo debe a un río que pasa por la comunidad. Y bueno, a partir de ese momento, 1999, es cuando está fechado. Empieza a haber también unos escritos sobre los vinos, vinos, licores y demás que se hacían en los monasterios. Gracias a lo que es el Camino de Santiago, no sé si conocéis que es una ruta que cruza, bueno, hay varias rutas que llevan a lo que es la Catedral de Santiago en Santiago de Compostela, en Galicia, pues gracias a esa ruta, La Rioja empieza a ser conocida, empieza a pasar muchos peregrinos y esos peregrinos pues empiezan a conocer su vino, entre otras cosas que tenemos, pero sobre todo el vino. Y sería ya en lo que es en Europa, pues bueno, con todo este paso, con todo esto del Camino de Santiago, pues bueno, se va conociendo lo que son los vinos, aquí se hacía sobre todo los monasterios, como ya os he dicho antes. Se empiezan a introducir nuevas técnicas que empiezan a llegar pues de lo que es Burdeos sobre el siglo XIX y empezamos a envejecer en barrica, que hasta entonces solo se hacía el vino, se cogía la uva, se fermentaba, se prensaba y se guardaba en tinajas. No se hacía nada más y ya se empieza a envejecer en barricas de roble, se empieza a tener lo que es la técnica del despalillado. El despalillado en sí es, pues recoges la uva, llega a lo que es la bodega y se meten unas prensas y les quitan todo lo que es, pues eso, los palillos, los huesos y lo dejan aparte para, en el Rioja en este caso, con eso se hace orujo. Y bueno, pues lo que conocemos como los vinos de Rioja de hoy día, lo podríamos empezar a nombrar en lo que es la segunda mitad del siglo XIX. En ese momento empiezan a atacar lo que es la filoxera a los viñedos en la parte de Burdeos.
La filosera es un insecto que ataca la raíz de las plantas que en 2 o 3 años deja seca la vid. Una vez que aparece en Estados Unidos en 1854, de ahí pasa inmediatamente a Europa, que fue en 1899. Y bueno, pues como os he dicho, entran Burdeos, Burdeos empiezan a secarse todas sus viñas y lo que hacen es venir hacia La Rioja. En La Rioja existen parcelas que tienen más de 130 años, sus viñas. Esto simplemente es debido a que el tipo de tierra es diferente. La filoxera, para poderse extender, necesita que la tierra sea arcillosa. Y en La Rioja, pues no todas las parcelas son arcillosas. También es verdad que aquí también empieza a atacar, pero empiezan más tarde. Entonces, lo que hacen es venir, como ya os he comentado, montan las bodegas y desde aquí empezamos nosotros a coger ideas y luego quedárnoslas. También lo que es la filoxera viene desde América. La solución a esa plaga también vendría desde allí, porque resulta que lo que es la vid americana que le llamamos nosotros, aquí no es fértil, no da fruto, pero sí nos sirve para que la filoxera no ataque. Entonces lo que hacemos es injertar. Las raíces son de la vid americana, pero luego ya es cada tipo de uva que se necesite o quieras tener. La diferencia de tiempo entre que ataca la filoxera en Burdeos y ataca en Rioja es sobre unos 20 años. En esos 20 años la evolución fue brutal. Fue lo que os he comentado antes. Empezamos a envejecer en barrica, se empieza a introducir el ferrocarril, que no había en ese momento en Rioja ferrocarril. Y bueno, pues aquí sí que llega y luego poco a poco se va haciendo la replantación, sobre todo en Tempranillo, que es lo que os he dicho, que es la variedad que luego es nuestro sello de identidad por encima de muchas otras viñas. También es verdad que luego a principios del siglo XX había bastante revolución con el vino, iba todo encaminado, pero ¿qué pasa? Pues lo que pasa siempre, empiezan las guerras. En este caso en España tuvimos nuestra guerra civil, que luego ya pues pasó justo después la Segunda Guerra Mundial. Y no será ya hasta los años 60 o 70 en Rioja cuando se empiece a volver a impulsar lo que es el vino y todo lo que viene a ser la imagen de Rioja. Entonces, en ese momento lo que se crea es la denominación de origen. En las primeras pautas de la denominación encontramos la inclusión de la palabra Rioja a las etiquetas del vino, emisión de sellos específicos de Rioja o contraetiquetas que garanticen la autenticidad de cada botella de Rioja, la delimitación de la zona de producción protegida de la denominación y las medidas legales con las que se debe de hacer el vino para que tenga el sello de Rioja. Bueno, La Rioja está flanqueada por el norte por las montañas y surcada por el río Ebro. Es muy importante este río para nosotros. En la parte norte tenemos fríos y humedades vientos que nos llegan desde el Atlántico por la Sierra de Cantabria. Y al sur el clima es extremo de la meseta por la Sierra de la Demanda y Cameros, que eso es lo que toca con Castilla. El río Ebro recorre toda la región de oeste a este. En la parte norte es una franja más estrecha y poco a poco de accidentada geografía y poco a poco se va ensanchando. Como os he comentado antes, tenemos diversos suelos, por eso la filoxera no atacó en ese momento tanto, porque no teníamos todo tan arcilloso, tenemos arcilloso calcáreo, arcilloso ferroso. El clima es otro aspecto muy a tener en cuenta a la hora de que la uva madure, en qué momento, de qué manera. Entonces el clima aquí es templado, es una conjunción entre el clima atlántico, que es la parte norte de España, y el Mediterráneo, que es el este. Normalmente la temperatura media de La Rioja viene a estar entre unos 12, 14 grados, una cosa así. Verano hace calor, pero luego por la noche siempre refresca. Como os he comentado antes, la denominación de origen delimita las zonas exactas que entra dentro de lo que es Rioja. Dentro de la denominación de origen de Rioja existe un trozo que no pertenece a la comunidad, que está dentro de lo que es el País Vasco, que se le denomina Rioja Alavesa. La Rioja Alavesa está compuesta
por 18 municipios dentro de la provincia alavesa, que es Álava, es una provincia del País Vasco. La variedad que predomina en Rioja Alavesa es el Tempranillo. Luego pasaríamos a lo que es la Rioja Alta, que limita por el norte con el río Ebro y se extiende hasta la Sierra de la Demanda. Ahí dentro de lo que es la Rioja Alta tenemos lo que es la capital del vino, que le llamamos nosotros, que es Haro, no es Logroño. Logroño es la capital de la comunidad, pero Haro es la capital del vino. En Haro podéis encontrar las bodegas centenarias. Tenéis, están todas situadas en lo que es el barrio de las bodegas. Son las bodegas centenarias estas, son las que vienen y fundan todos los viticultores de Burdeos que se les iban estropeando y secando todas sus vides. Por ejemplo, cabe destacar en Haro también que en 1892 se constituye la estación enológica que contribuye a la mejor calidad del vino. Dentro de lo que es Rioja Alta también tendríamos Cenicero, que es otro municipio a tener en cuenta y considerar sus vinos. O Calahorra, que es una de las ciudades importantes también dentro de la comunidad y dentro de lo que es el vino, y es más conocida como la ciudad de las verduras. Tiene hasta un museo dedicado a ello. En la parte de Rioja Alavesa hay dos municipios a destacar, que es El Ciego, que es muy conocida, aparte por sus otras bodegas, sobre todo por tener la bodega de Marqués de Riscal, con su bodega tan modernista y su hotel de lujo, que es un pueblo precioso, amurallado, que todo por debajo de él, dentro de las murallas, son calaos. Los calaos eran pues como cuevas, túneles que se hacían para guardar allí el vino. Antes se podían pasar de un calao a otro, ahora ya no. Bueno, os paso a contar un poco lo que son las variedades de la uva. Os he contado algo muy por encima porque tampoco quería explicaros mucho y extenderme muchísimo en todo lo que es la historia y cada punto. Cuando pueda os mandaré unas fotos, que es que no he podido abrir el archivo, luego os las envío y así vais a ver mejor por dónde limita el norte de la provincia y en cada lado, pues eso, lo que es Rioja Alavesa, Oriental o Central. Bueno, pues las uvas habría que diferenciar si son tintas. Empezamos por las tintas. El tempranillo, que es como os he comentado, que es como el sello de Rioja, no es como es el sello de Rioja, es un 87% de la uva de nuestro vino. Esta uva permite obtener unos vinos fáciles de beber, con taninos suaves y acidez delicada, unos vinos potentes y estructurados, que envejecen muy bien. Su nombre hace referencia a la capacidad de la uva de madurar mucho antes que otras que se cultivan en el sur de Europa. La maduración puede oscilar dentro de los 2 meses, dependiendo un poco de la denominación. La edad responde mal a condiciones climáticas adversas, la verdad. Se muestra sensible a las plagas como el odio o la eutopidus. Bueno, lo que cabe destacar, las características de los vinos que se hacen con tempranillos, un aroma cambiante en función de la región o del proceso que se lleve a la hora enológica, y en general se aprecia como unas ciruelas, unas fresas maduras, regaliz. Tiene una acidez media, tanino medio, suave, un alcohol medio alto, no excesivo, y tiene una gran capacidad de evolucionar, sobre todo dentro de lo que es la barrica de roble. Le podemos sacar más aromas y más sabores. Otras uvas tintas que también tenemos es la garnacha tinta, que tiene unas notas de fruta roja y especias dulces. Pero para que veáis, esta garnacha solo está presente en un 7,6% de toda la producción de Rioja. Por lo contrario, esta sí que es resistente a la sequía y a enfermedades producidas por los hongos. Otro tipo de uva sería la maturana tinta. Solo tenemos un 0,3% de vinos hechos con maturana tinta. Luego otra uva que también tenemos se llama mazuelo. Está más centrada en lo que es cenicero y tiene un color muy intenso y una estructura y un tanino muy marcado.
alrededor de un 2,1% de producción de vino con mazuelo. Luego tendríamos la Graciano, que tiene una acidez fuerte, fruta roja y un color muy intenso. Vinos elaborados con uva Graciano viene a estar alrededor de un 2,2%. Bueno, pues las blancas, os voy a explicar un poquito las que tenemos. La verdad es que vino blanco de Rioja no se había hecho mucho, se hacía, pero no se comercializaba igual que el tinto, que es nuestra seña de identidad. Pero desde el 2005 existe como un impulso nuevo dentro de la política de los vinos en Rioja y se empiezan a impulsar los blancos. Sí es verdad que siempre se ha tenido un sitio presente dentro de lo que son los vinos, dentro del mundial, los vinos blancos Rioja han sido muy considerados, pero no se comercializaban igual. Pues la reina de las uvas blancas dentro de nuestros vinos es la Viura. Tiene con un 70% de presencia en nuestros vinos. Es la variedad principal dentro de la denominación. Madura y brota más tarde, se vendimia por lo general pues cuando el tempranillo, que es como la uva es más tardía, las otras blancas se cogen antes. Se supone que su origen es catalán, que viene de la familia de la variedad del Saló. Es una variedad poco aromática en general, tiene aromas a manzana verde, almendra y flor blanca, con una acidez media. La mayor parte de los vinos son jóvenes y frescos y fáciles de combinar con comidas. Porque bueno, también dentro de los vinos blancos envejecemos cada vez más en barrica. Malvasía de Rioja ha sido identificada como una variedad antigua extraña. Por tanto, no se engloba dentro de ninguna de la familia de la Malvasía, que hay varias, dentro de Malvasías hay varias. Luego tendríamos la Garnacha Blanca, que suele ser muy fértil y virtuosa y produce vinos con mucho cuerpo, con presencia y tienden a oxidar muy rápidos. De Garnacha Blanca suele tener una presencia en vinos de un 3,6%, una cosa así. Y Malvasía, que no se había comentado, un 2,2%, poquito. El tempranillo blanco también lo podemos encontrar en vinos blancos. Es un hallazgo muy casual, relativamente nuevo. Sobre 1988 es cuando se empiezan a hacer vinos blancos a base de tempranillo blanco. El aroma es muy intenso, con un carácter muy marcado, afrutado como a plátano, cítrico y frutas tropicales y floral. Esta variedad de tempranillo blanco no existe en ningún otro lado del mundo, solo aquí es una variedad autóctona. Está presente sobre un 12% más o menos de los vinos blancos de Rioja. Encontramos la maturana blanca, sería otro tipo de uva. Es una variedad de las más antiguas que se tiene conocimiento en Rioja. Está fechada y hay escritos sobre este tipo de uva desde 1622. Tiene un color amarillo verdoso, unos aromas afrutados a manzana, plátanos y cítricos, así como un paladar muy ligero, suave y una presencia media en nariz, muy sutil y muy leve. Otra variedad que está seguro que la conocéis, la Chardonnay, es de origen de Borgoña, es una variedad muy versátil y te da unos vinos muy fáciles de beber y muy suaves. Y llevamos unos años que se empieza también a plantar aquí verdejo en Rioja. El verdejo en España estaba hasta hace unos años como más situados en lo que es la Ribera de Duero, de origen de Rueda. Bueno, la comercialización anual de vinos hay una gran diferencia entre lo que son tintos blancos y rosados. Rosados en Rioja como tal no se hace clarete. Ahora luego os explico un poquito eso que es. Que ves la proporción de vinos tintos es un 87%, blancos un 8% y clarete rosado un 5%. ¿Cómo se haría un vino? Pues, por ejemplo, los vinos blancos, el proceso, que además lo marca, aparte de que cada bodega le dé su toque, lo marca la denominación de origen. Empezaríamos por llevar las uvas enteras, se prensan suavemente,
Se pueden macerar durante unas horas con los ollejos con el fin de extraer los componentes aromáticos a la hora que se ha prensado. Esto produce algo que se le llama mosto flor, que es el primer mosto del estrujado de las uvas. De mosto se le añade sulfitos. Los sulfitos se le añade para proteger la oxidación y la contaminación con bacterias de lo que es el mosto. Se limpia el mosto para eliminar impurezas, que puede ser dejarlo en reposo 24 horas en un depósito para que poco a poco vaya cayendo lo que es el decante hacia abajo. El mosto limpio se fermenta con levaduras seleccionadas o naturales y esta fermentación se hace en depósitos de acero inoxidable a una temperatura controlada entre unos 14 y 18 grados, entre unos 7 y 20 días. Existe una técnica que me vais a perdonar, pero mi idioma es natal, el batonnage. Es una técnica en la cual se remueve el vino para mantener en suspensión las lías finas que se emplean para dar al vino mayor volumen. En la mayoría de los casos de los vinos blancos no se realizaría una fermentación manoláctica, excepto en los vinos que requieran o que quiera el bodeguero conseguir una mayor acidez. Algunos vinos blancos, como os he comentado antes, se empiezan a criar en barrica desde unos pocos meses hasta algunos que llegan a tener ya varios años. Después del periodo de crianza se clasifican, se estabilizan y se embotellan. Se trasiegan del depósito dejando el orujo y con eso lo que os he comentado aquí hacemos orujo de vino. Orujo de licor, vaya, orujo blancos o demás. Bueno, los rosados, aparte del clarete aquí, habría que destacar un rosado de prensado que directamente se elabora prensando las uvas tintas al llegar a la bodega, se tiñen muy ligeramente, consigue un rosado muy pálidos y de sabor muy delicados. Aquí no son nada fuertes y los rosados de Rioja tienen un cuerpo muy suave. Otro tipo de rosado sería el sangrado, que se elaboran normalmente con garnacha tinta. Las uvas se despalillan y se estrujan, estas sí. Maceran después de dejamos macerar unas 4 o 8 horas y se sangra el depósito mediante una apertura de un grifo en la parte inferior. Todos los rosados se fermentan a una temperatura entre unos 14 grados, unos 18. Con eso se consigue una intensidad muy fuerte, unos aromas muy fuertes a frutas. Y no se realizan fermentaciones manoláticas. Se estabilizan los vinos, se clasifican, se filtran antes de botellar. Y así siempre son unos rosados jóvenes, brillantes y afrutados. No nos pasa ningún rosado envejecido. La verdad es que yo personalmente no tengo ningún conocimiento de uno. Y bueno, pues tenemos el clarete, que es lo que os he comentado antes, que sobre todo es característico del Valle del Najerilla. El Najerilla es un río afluente del Ebro que tenemos aquí. Tiene un color como a piel de cebolla. Se elabora principalmente con la mezcla de garnacha tinta más viura y sobre todo predomina la variedad viura. Y es un vino por lo general ligero, afrutado, fresco y con una acidez suave, servido muy frío y sobre todo para la época de verano y cuando hace calor es exquisito. Bueno, y a la hora de hacer un vino tinto clásico, pues lo que hacemos es que se separa el grano de uva del raspón. En las bodegas de Rioja se hace esto desde finales del siglo XIX, que es lo del despalillado. Se estruja ligeramente lo que es la uva, se vierte en recipientes de fermentación, depósitos de acero inoxidable. También pueden ser tinas de roble o depósitos de hormigón, pero normalmente aquí en las bodegas en Rioja vais a encontrar casi todos acero inoxidable o inoxidable en el interior y revestidos por fuera de madera. Las levaduras que se utilizan luego para hacer esta fermentación pueden ser seleccionadas o naturales. La temperatura a la que tiene que estar
es para que tenga una buena fermentación y no tengamos ningún problema por debajo de 30 grados. Cuando se acaba la fermentación y el CO2 empieza a subir hacia arriba, los ollejos, a esto se le llama el sombrero, sobre el que se remonta con el fin de ayudar a la extracción de los taninos y el color. Lo de la remontada es como antes os he dicho, que se remueve todo. La frecuencia depende del estilo del vino que quiera obtener cada uno en su bodega. La verdad es que ahora, por ejemplo, aquí en Rioja, está teniendo mucho auge lo que se le llaman vinos de maceración carbónica. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en echar al lagar los racimos de uva enteros. En vez de despalillarlos, se les echa con todo. El propio peso produce una rotura de pequeño porcentaje de los granos de uva del fondo, iniciando así un proceso de fermentación con las levaduras de la propia piel, lo que origina el gas carbónico que crea una atmósfera inerte. Es una técnica que utiliza los fenómenos biológicos que se desarrollan espontáneamente en el interior del grano de la uva, intacto cuando se encuentra en una atmósfera inerte dentro de lo que es el tanque. Una vez terminado, se produce el primer vino, que se le llama vino de lágrima. Luego se procede al volteo de las uvas y pisado, obteniendo el vino de corazón. Bueno, pisado mediante ya maquinaria. La etapa posfermentación del vino tinto se obtiene una segunda fermentación provocada por la acción de las bacterias lácticas que transforman el ácido málico en ácido láctico y en hídrico de hídrico de carbono, perdón. En esta fermentación se consigue que desaparezca el verdor y la dureza del málico, ganando el vino en firmeza y suavidad. Luego se trasiega el vino hacia los toneles o hacia las botellas, dependiendo qué tipo de vino queramos. Pues podemos tener crianza de dos maneras, o crianza en roble, que se utiliza aquí las barricas de roble desde mitad del siglo XIX, como os he comentado antes, con la llegada de los viticultores de Borgoña. Los primeros en utilizar estas barricas para envejecer son unos hermanos, se les llama Quintano, del pueblo de La Bastida, que está en la Rioja Alavesa, y ellos lo habían observado ya en Burdeos y en el siglo XVIII ya lo traen aquí, pero son los únicos que lo utilizan. No se impone hasta mitad del siglo XIX, como se acaba de comentar. ¿Qué beneficios tiene esto en el vino? Pues tiene sobre todo la cesión de aromas y taninos y la microoxigenación, que ayuda a oxigenar muchísimo mejor el vino y termina de ayudarnos a la precipitación de las sustancias inestables que podemos encontrar dentro del vino. Y así eso luego no lo tenemos nosotros en nuestras botellas. Estas barricas están hechas de varios tipos de roble. Esto al final lo que hace es que cada vino, cada barrica, puede ser de roble americano o roble francés, le da un tipo de sabor, aromas y otro. Sí que es verdad que muchas veces las barricas no siempre son completamente de roble francés o completamente de roble americano. Pueden tener y suelen tener mezcla. La denominación de origen establece el tipo de barrica. Tiene que ser tipo de barrica bordelesa de 225 litros. Como os acabo de comentar, los tipos tenemos el roble americano, es un bosque, lo encontramos el roble americano en bosques medio oeste americano, tiene veta fina, bajo nivel en taninos, entonces aporta menos fuerza. Unos vinos de aromas vainilla y coco, sobre todo, cuando es roble americano. De roble francés existen dos tipos, que me vais a permitir, por favor, que no os lo diga porque no lo sé pronunciar. Luego os los envío en una foto. Uno de ellos que se utiliza para el aguardiente y armagnac, que tiene una veta más ancha, un poro es bastante poroso y tiene un alto nivel de taninos. Ese tipo de roble
nos da unos aromas y sabores a almendras tostadas y caramelos. El otro tipo de roble, Sequoia silicis, tiene una veta más fina y menos taninos. Y no, tenemos unas notas de especies más ahumadas. O sea, notas a especies y sobre todo notamos más humo y más ahumado el vino. Y últimamente encontramos un tercer tipo de roble, que es el norte europeo. Es un roble más barato que el francés y que el americano. Pero bueno, no aporta exactamente lo mismo, pero se va mezclando, entra dentro de lo que es las barricas. Encontramos la crianza en botella. Esta crianza en botella puede ser directamente cuando hemos fermentado y estabilizado el vino antes de pasar por la barrica o no. Eso luego va a entrar dentro de lo que son las clasificaciones, porque tendremos lo que es el vino joven o el vino con crianza. Luego os lo explico más adelante. Gracias al ambiente reducido dentro de la botella, la ausencia de oxígeno, el vino, aumenta la complejidad y la intensidad del vino y esto provoca que la crianza en botella sea muy rica. Se colocan en horizontal y se mantienen a una temperatura constante entre 10 y 15 grados y entre unos 60 y unos 70% de humedad dentro de donde están criando estas botellas con vino. Con el tiempo, ¿qué conseguimos? Pues dependiendo antes si hemos tenido crianza en roble, que el paladar sea más sabroso, aumente la complejidad y el aroma que envuelve y hace unos vinos más maduros, incluso secos, se vuelve más redondeado y armonioso el vino, los taninos se suavizan y encontramos una textura muy aterciopelada dentro de lo que es el vino. Bueno, a la hora de clasificar los vinos, podemos hacerlo según el envejecimiento, que el sistema impuesto que tenemos en Rioja lo impone la denominación de origen en 1979 y es obligatorio cumplimiento para poder tener el sello regulador, o sea, el sello que encontramos en contraetiqueta de sello regulador de Rioja. Esta clasificación está en vino de año. En la etiqueta encontramos el origen, la añada, si es en su primer año o en segundo año y si tiene un aroma intenso o la nota de fruta y flores. El vino de crianza, al menos en su tercer año, tiene que tener 3 años de crianza el vino. Mínimo tiene que ser un año en barrica y los blancos y rosados mínimo 6 meses. El equilibrio que encontramos entre aromas y sabores son primarios. El color del vino es púrpura hacia el rubí y los aromas que nos aportan son notas de vainilla, coco, ahumado, especias, maduras tostadas. Los vinos de reserva suelen ser uvas muy seleccionadas, tienen que tener una crianza mínima en barrica y botella de 3 años, perdón, entre ellos, entre la barrica y la botella 3 años mínimo. Y envejecer en botella mínimo 6 meses más. Los vinos blancos y rosados 2 años entre barrica y botella y mínimo 6 meses en barrica más. El color característico de estos vinos es un rojo granate con ribete rubí en la copa. El vino Gran Reserva entre botella y barrica mínimo 5 años y luego 2 mínimos en barrica más y seguido 24 meses en botella. Tiempo medio de la crianza de estos vinos de Gran Reserva viene a estar entre 8 años y en los vinos blancos y rosados mínimo 4 años. De estos la verdad es que hay muy pocos, de vinos blancos y rosados de Gran Reserva. La evolución que encontramos en este vino en color es un rubí en tonos teja ya muy oscuros, anaranjados. Son vinos de gran complejidad y con unas notas en especias muy marcadas. A la vez son suaves, finos, son elegantes, con una elevada presencia en la boca. La etiqueta del vino de año es blanca, la contraetiqueta es como blanca verdosa. El vino crianza ya tiene un color rojizo, el reserva sería más fuerte y el gran reserva más oscuro.
Bueno, chicas, me he pasado antes un punto, me he dado cuenta ahora. Antes de seguir, quería contaros un poco lo que es el ciclo anual de la vid. Y bueno, esto sería que en invierno tenemos una parada vegetativa, pero a finales de lo que es febrero, principios de marzo, empieza a tener la vid el ascenso de la savia, que se le suele llamar. Sobre finales de marzo, principios de abril, empezamos a ver los primeros brotes en lo que es las viñas. Sobre finales de mayo, junio, principios de junio, empezamos a encontrar una floración, que le suelen llamar, empiezan a salir todas las flores, lo que son las hojas, perdón, empiezan a salir los primeros racimos pequeñitos que ves puntitos verdes. En junio, sobre todo, ya es la formación de lo que sería ya un racimo y las bayas. A finales de julio, principios de agosto, encontramos el embero. El embero es una maduración y empieza a ser como la primera recolección para ir viendo hacia dónde va a ir nuestros vinos. Y en otoño tenemos ya lo que es, empezamos a la recolección de nuestra uva y a finales de otoño es cuando las hojas cambian de color, las viñas están tan bonitas, los campos, encontramos colores rojos, amarillos, la verdad es que es un espectáculo. Y luego caen y volvemos otra vez a lo que es el invierno y a la parada vegetativa. Bueno, chicas, sigo con lo de la clasificación de vinos, que según antes era según envejecimiento, ¿vale? Ahora según origen. Según origen tenemos varios puntos. Pueden ser vinos singulares con una indicación geográfica, sobre todo vinculada a la tierra. Luego encontramos vinos de municipio que se han empezado a hacer desde hace unos años y la peculiaridad es que esas viñas tienen que tener mínimo 20 años en ese municipio dando uva y dando vino para que puedan tener ese sello. Y luego otro punto de clasificación es vinos de zona, que se implanta en 1998, sobre todo para indicarnos las subzonas, pues si está en Rioja Alavesa, si está en Rioja Oriental, un poco más por ahí. Clasificación que todos conocemos de Rioja es si es vino joven, si es crianza, reserva y gran reserva. Bueno, pues como ya os he comentado antes, en esta parte Rioja es muy importante para ellos, para nosotros, lo que es el vino. Contamos con más de 600 bodegas y esas bodegas lo que ha generado con mucho tiempo, o sea, durante los años, es un turismo de calidad y sobre todo también turismo gastronómico. El futuro y el presente de Rioja, de la comunidad y la parte de Álava que está dentro de la denominación de origen, no pasa solo por tener buenos vinos, calidad y aparte de eso, también pasa porque nuestro presente y nuestro futuro está ligado al vino, en tener buena gastronomía ligada al vino y buenos viajes para que vengáis, nos visitéis. Y para eso pues tenemos lo que son las rutas no turísticas dentro de La Rioja. Existen tres rutas como las tres zonas, pues Rioja Alavesa, Rioja Alta y la ruta del vino de Rioja Oriental. Comentaros que la ruta del vino de Rioja Alavesa es una de las pioneras dentro de España y están adheridas a esa ruta más de 140 establecimientos dentro de la comarca de Álava. Eso quiere decir más de 140 bodegas. Dentro de la ruta de Rioja Alavesa cabe destacar lo que es el pueblo de La Guardia, que como os he comentado antes es una fortaleza amurallada y evidencia su historia dedicada a la viticultura. La siguiente ruta sería la ruta del vino de Rioja Alta. Se sitúa en la zona vitivinícola de la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde se desarrolló históricamente la cultura del vino de la región. Destaca la riqueza y la diversidad del patrimonio histórico que se tiene. Santa María de la Real, en la ciudad de Haro, Briones, que es un pueblo precioso,
donde tenéis situada una de las bodegas que también conocemos, que es Dinastía de Ibancos. Es otro pueblo amurallado. Tenemos que tener en cuenta el entorno natural, los paisajes característicos de los viñedos y cómo conectan con todo lo que son los valles alrededor del río Ebro. Esta ruta, la de la ruta del vino de Rioja Alta, encontramos lo que son las bodegas, las grandes bodegas, las centenarias, que es lo que os había comentado antes, que las tenemos situadas en el barrio de la Estación de Haro. En San Asensio encontramos el centro de interpretación del vino de Rioja. San Asensio es un pueblo muy pegado a Haro, también muy importante todo lo que tiene que ver con el vino. Dentro de la ruta del vino de Rioja Oriental es la zona de denominación de origen más al este de la región. Sus condiciones geográficas y climatológicas y el suelo hacen de ella una tierra más privilegiada para el desarrollo de la vid. La Rioja Oriental antes la llamábamos Rioja Baja y ahí encontramos el Museo en Aldea Nueva de Ebro, pueblos a visitar, por ejemplo, Alfaro, Quel, Tudelilla, Arnedo. Arnedo es muy conocido porque es la ciudad del calzado. Se hace muchísimo calzado, yo ahí os lo cuento. Alcanadre o Grábalos. Toda esta evolución en torno al enoturismo, la verdad es que ha tenido un gran impacto dentro de la comunidad y ha sido solo entre los últimos 10-15 años. Ha habido una gran creación de bodegas que eran pequeñas, familiares, que hacían su vino y no se preocupaban, pues sí, de venderlo, pero sobre todo lo que han apostado ahora por esas bodegas familiares es por el enoturismo. Muchas han montado sus casas rurales, pequeños hoteles, donde puedes alojarte y donde ellos, como os he comentado antes, ellos te enseñan cómo miman, cómo cuidan sus vides, cómo crían su vino, cómo le dan forma. Y la verdad es que es una cosa que si tenéis oportunidad, venir a visitarlo y que os lo expliquen. ¿Qué os ofrecen estas bodegas y estos hoteles dedicados a lo que es todo el turismo relacionado con el vino? Pues tenemos vinoterapias, espacios museos turísticos permanentes, exposiciones temporales, actividades culturales alrededor del vino, se hacen actividades deportivas alrededor del vino, existe una carrera que la tenemos en el pueblo de Cenicero, que es la eónica, que está vinculada al vino, tenemos la gastronomía en bodega, visitas guiadas, degustaciones, sobre todo. Y otro tipo de turismo que estamos potenciando muchísimo es la arquitectura en bodegas. La que más os suena en Rioja Alavesa, Marqués de Riscal. Existen diversas fiestas alrededor del vino. Una de ellas, la más conocida, es la Batalla del Vino, que se celebra el 29 de junio en la ciudad de Haro. Su origen está entre las disputas territoriales de la ciudad burgalesa de Miranda de Ebro y lo que es Haro. Y no sé exactamente qué discusión tuvieron, pero bueno, desde entonces en el monte se celebra esta batalla. Sube la gente con mochilas cargadas de vino, todos vestidos de blanco y botas, y se echan vino unos a otros. Luego encontraríamos las fiestas de San Mateo, que se le llaman las fiestas de la vendimia riojana, se celebran el 21 de septiembre en Logroño. En estas fiestas, el día 21 además, se tiene lo que es el acto oficial del pisado de la uva, cuyo mosto se ofrece a la patrona de La Rioja, que es la Virgen de Valvanera. Esta fiesta pues es como el comienzo y el final dependiendo de la vendimia. Se celebra el pisado de la uva, que es lo más peculiar, se celebra en el centro de Logroño y bueno, pues vamos todos allí a verlo. Cómo están, llevan una tradición muy larga que siempre han sido los mismos hermanos. Ahora ya ha pasado, porque ya son mayores estos señores, y ese pisado de la uva ya lo realizan sus hijos. Las fiestas de la vendimia en la parte de la Rioja Alavesa son unas fiestas que tienen muy poco tiempo.
La verdad es que llevan muy poco tiempo celebrándose. Se celebran sobre el 16 de septiembre. Y cada año van cambiando de pueblo dentro de lo que es la Rioja Alavesa, de todos los municipios que están adheridos a la denominación de origen. Bueno, chicas, voy a ir abreviando porque entre que mis carrasperas y os voy haciendo esto un poquito largo. Vamos a ver lo que sería una cata de vino, pero muy por encima, para que tengáis 4 puntos un poco en cuenta a la hora de catar un vino de Rioja. Pues lo primero que podríamos ver es la vista, ¿no? O sea, un vino, una vez lo ponemos el vino, abrimos el vino de Rioja, lo ponemos en nuestra copa. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? El color, la vista. ¿Qué encontraríamos? Pues si es un vino tinto, sería un vino púrpura, rubí, granate, color teja, dependiendo si es joven, si es crianza, gran reserva, reserva. Si es blanco, ¿qué le encontraríamos? Si es amarillo, si es un amarillo pajizo, amarillo verdoso, dorado y ámbar. Si es rosado, pues la piel de cebolla del clarete que os he comentado antes, un color salmón, un frambuesa, naranja. La verdad es que tonos rosados muy suaves, muy suaves. En olfato, ¿qué encontraríamos en el olfato? Vamos a ver el olfato. El olfato es complicado porque hay que saberlo trabajar, hay que saber encontrar y luego, pues bueno, en Rioja se suele decir que hay mucho mito dentro de esto del olfato. Lo primero que tenemos que notar una vez tenemos nuestro vino en nuestra copa es un olor de vino que debe ser limpio. Si detectamos que tiene un aroma a moho o a vinagre o a laca de uñas, cualquier otro aroma así desagradable, se le suele decir que tiene un defecto y que no está en condiciones. La verdad es que esa botella habría que retirar. Aquí se le conoce como el olor a corcho, que es una contaminación bastante. Se daba antes bastante, ahora ya cada vez muchísimo menos. Se llama una contaminación por TCA, tricloroanisol. Recuerda esto, pues eso, a una habitación cerrada, a cañerías, mal, habría que quitarlo. Existe una levadura que provoca un olor a sudor animal, a témperas o a- como a pegamentos, que se pronuncia, a ver si soy capaz, Brettanomyces. Bueno, pues el segundo paso, una vez que ya hemos visto que el olor es limpio y hemos descartado cualquier cosa mal, deberíamos de observar lo que es la intensidad del aroma. Podemos utilizar una escala entre el 1 y el 3. Intensidad depende de la variedad de la uva y de la elaboración que haya tenido ese vino. ¿Qué haremos? Podemos encontrar pues unos aromas primarios. Aparecen los primarios siempre de la fermentación, que nos aportan aromas a frutas y flores, especias, como especia fuerte roble, verduras, hortalizas, aromas herbáceos, a pimientos verdes, a espárragos. Todo va a depender de cada tipo de uva, pero sobre todo estos aromas los encontramos en los vinos jóvenes y frescos. Luego tenemos unos aromas secundarios, que son los aromas que están asociados a los procesos enológicos que se llevan a cabo después de la fermentación, que nos aportan pues madera tostada, frutos secos, coco, humo, vainilla, café, y los terciarios que tendríamos en la crianza dentro de la botella, que es sobre todo en los tintos. Además tenemos fruta horneada, también encontramos notas de tabaco, cuero, humo, café, cacao, tierra mojada, hojas secas, champiñón. Pasaríamos luego a degustar nuestro vino. Pues encontraríamos a ver si tiene un dulzor, el dulzor del mosto de la uva, que suele ser por naturaleza dulce, pero bueno, dentro de la fermentación, cada, cada tipo de uva va a fermentar de una manera o de otra, y entonces la cantidad de azúcar que tiene esa uva nos va a determinar el dulzor del vino. Luego vamos a encontrar si es un vino seco, si es un dulzor medio, si es un dulce bastante potente. Todo va a depender del azúcar de las uvas. Encontraremos lo que son los taninos,
que es lo que le va a dar el color que la encontramos en la piel de las uvas, tintas sobre todo. Y luego ya al final encontraremos lo que proviene la acidez, que proviene del mosto y es muy importante para el vino, que le aporta frescor y equilibra los componentes del alcohol y el dulzor. Y bueno, pues en La Rioja solemos decir que tenemos cada vino para cada plato y un plato para cada vino. Y al final todos los vinos son buenos para todo y todos son aconsejados para cada momento. Por ejemplo, los vinos blancos son excelentes para acompañar ostras, mariscos, pescados blancos, pero también para mucha variedad de verduras. Los blancos con crianzas tienen más cuerpo, tienen más carácter, podría ser para carnes blancas, como cerdo, conejo, pollo, pescado de carne más firme, o langostas, o vieiras, o quesos, sobre todo para quesos con setas, elaborados con setas. Aquí se come mucha seta. Tenemos en nuestros bosques muchas setas y los vinos blancos con crianza están muy ricos. Y bueno, pues luego ya tenemos los vinos jóvenes, son muy versátiles, desde pescados más fuertes, hechos a la parrilla, como chuletillas al sarmiento. Las chuletillas al sarmiento son muy típicas de aquí de La Rioja. El sarmiento es lo que hemos conseguido al podar las vides y con eso usamos de leña y les dan un toque y un ahumado muy peculiar las chuletillas de cordero. Los vinos de crianza, pues para corderos, carnes muy rojas, chuletones, que se comen mucho aquí. Y bueno, para todo tipo de carnes y tubérculos también van muy bien los crianzas. Bueno, chicas, no sé si os he aclarado muchas cosas, o os he liado, o os he aburrido mucho. Os mandaré fotos para todo, para que lo podáis ver. Espero que poco a poco podáis disfrutar de lo que os he intentado explicar. Es mucho, pero el vino de Rioja es mucho, sobre todo para esta comunidad, para lo que es el sello de los vinos en España y en el mundo. Te diría un riojano, aunque yo sea de adopción. Cualquier cosa, no dudéis en preguntarme si no os he dejado algo claro. Y sobre todo, si venís por aquí, decídmelo y os haré de guía encantada y os podré recomendar lo que necesitéis. Muchas gracias a todas.